Catalina estaba sentada en el banco de los acusados, completamente en silencio, observando cómo se desarrollaba el juicio, como si fuera una espectadora de su propia condena. El murmullo de la gente a su alrededor se mezclaba con el clic constante de las cámaras de los periodistas, todos ansiosos por capturar el momento que ocuparía los titulares del día siguiente. La prensa, despiadada desde el principio, ya la había pintado como culpable, una asesina fría y calculadora. Para el público, el veredicto era solo una formalidad. Catalina ya había sido condenada mucho antes de pisar aquel tribunal. Afuera, los gritos de los manifestantes se oían incluso a través de las gruesas paredes del edificio. Cientos de personas exigían justicia y levantaban carteles con el rostro de María, la hija desaparecida de Catalina. La multitud enfurecida pedía venganza, convencida de que la mujer frente a ellos había cometido un crimen imperdonable. Sin embargo, Catalina permanecía imperturbable. Su mirada distante y su silencio obstinado la hacían parecer indiferente a su propio destino, lo que solo reforzaba la creencia pública de su culpabilidad. El juez, un hombre de aspecto severo y voz firme, intentaba mantener el orden en la sala, pero ni siquiera él podía controlar la tensión palpable en el ambiente. Todos esperaban con ansias el momento en que Catalina rompiera su silencio, pero ella no daba señal alguna de querer hablar. Simplemente respiraba de manera controlada, manteniendo una postura erguida, como si estuviera en un estado de profunda meditación. Cada uno de sus movimientos era capturado y analizado por la prensa, que los transformaba en especulaciones y teorías sobre su frialdad. Mientras tanto, Fernando, el fiscal, aprovechaba cada oportunidad para reforzar la narrativa que había construido meticulosamente en contra de Catalina. Se movía con confianza por el tribunal, gesticulando con dramatismo mientras presentaba las pruebas que había manipulado. Para él, este juicio no era solo un caso más, era su gran oportunidad de ascender políticamente. Cada palabra que pronunciaba estaba cuidadosamente calculada para destruir a la acusada frente a los ojos del público y asegurar su condena. Pero Catalina, en su silencio, permanecía imperturbable. Fernando se retiró a su despacho durante el receso, repasando los documentos del caso con una sonrisa fría en su rostro. Sabía que tenía la victoria en sus manos, que el destino de Catalina ya estaba sellado, pero aún así revisaba cada detalle, buscando cualquier grieta en su meticuloso plan. Desde el principio, había sabido que este caso sería la oportunidad perfecta para catapultar su carrera política. No se trataba solo de justicia, sino de poder. Catalina, para él, era simplemente un peón en un tablero mucho más grande. El despacho de Fernando era un reflejo de su personalidad, ordenado, minimalista y calculado. Las paredes estaban adornadas con diplomas y reconocimientos, todos recordatorios de su ascenso en el mundo judicial. Mientras bebía un café amargo, revisaba una vez más las pruebas que había presentado en el tribunal, sabiendo que la mayoría de ellas habían sido fabricadas o distorsionadas para condenar a Catalina. No le preocupaba. La verdad, pensaba él, era solo una construcción, algo que podía moldearse según las necesidades del momento. A medida que avanzaba la tarde, Fernando se reunió con su equipo de asistentes. Cada uno de ellos jugaba un papel en su plan, desde la manipulación de testigos hasta la filtración selectiva de información a la prensa. Todo había sido calculado con precisión. No podía permitirse ningún error, no cuando tanto estaba en juego. El caso de Catalina era su escalera hacia el poder y estaba dispuesto a todo para asegurarse de que ella fuera condenada. Mientras tanto, en el tribunal, el juicio continuaba. El público seguía expectante, mientras la defensa de Catalina luchaba por encontrar una grieta en el caso. Pero Fernando estaba tranquilo. Sabía que su control sobre la narrativa era casi absoluto y que cualquier intento por parte de la defensa sería en vano. Catalina estaba atrapada en su red y pronto su silencio sería interpretado como una confesión. El juicio seguía su curso
y todos los ojos estaban puestos en Catalina. Las pruebas presentadas por la Fiscalía parecían irrefutables, y el público, junto con los medios, ya la habían declarado culpable en sus corazones. Sin embargo, Catalina no se defendía. Su silencio era profundo, casi inquietante, como si estuviera en otro lugar, lejos del bullicio y el caos que la rodeaban. Cada testigo llamado, cada pieza de evidencia presentada, parecía desvanecerse en el aire mientras ella permanecía inmutable, sin emitir una sola palabra. Para muchos, este silencio era una confirmación de su culpabilidad. ¿Por qué no hablaría alguien que fuera inocente? La gente susurraba entre sí, intercambiando miradas y especulaciones. Los periodistas anotaban frenéticamente, buscando algún ángulo que justificara la historia que ya habían escrito en sus mentes, la de una madre despiadada que había asesinado a su propia hija. El tribunal se llenaba de murmullos cada vez que se mencionaba a María, la niña desaparecida, y Catalina apenas levantaba la cabeza, como si las palabras no tuvieran ningún poder sobre ella. Pero su silencio no era producto de la indiferencia. Dentro de Catalina, una tormenta de emociones se agitaba, aunque nadie podía verlo. Sabía que todo lo que dijera sería tergiversado, que cualquier palabra sería utilizada en su contra. Había aprendido durante los 4 años que llevaba luchando contra la acusación que a veces el silencio era la única defensa. Sabía que la verdad estaba allí, en algún lugar, esperando ser revelada, pero también sabía que no sería fácil encontrarla. A veces la única manera de protegerse era no decir nada. Los días pasaban y Catalina continuaba callada. Ni siquiera su abogada, Lucia, había logrado que hablara. Para Lucia, este silencio era un desafío. Sentía que sin la voz de su cliente, sus esfuerzos por defenderla eran en vano. Pero Catalina seguía firme en su decisión. Estaba esperando el momento adecuado, el instante perfecto en el que la verdad saldría a la luz por sí sola. Mientras tanto, dejaba que Fernando creyera que tenía el control. Lucia, la abogada de defensa, se sentía impotente mientras observaba a Catalina. Era una joven idealista, recién salida de la universidad, convencida de que la justicia era algo que siempre prevalecía si se luchaba lo suficiente. Había aceptado el caso de Catalina no solo porque creía en su inocencia, sino porque sentía que era su deber demostrar al mundo que el sistema judicial, por más corrupto que pareciera a veces, aún podía funcionar correctamente. Cada día, Lucia entraba en el tribunal con la esperanza de que Catalina rompiera su silencio, de que diera alguna señal que pudiera utilizar para desmontar las acusaciones. Pero Catalina permanecía tan cerrada como siempre, y eso empezaba a pesarle. Sabía que su tarea era difícil, pero sin la cooperación de su cliente, sentía que estaba luchando una batalla perdida. Los medios la observaban con una mezcla de compasión y lástima. Algunos periodistas incluso la habían apodado la abogada invisible, porque parecía que nadie, ni siquiera su propia clienta, la veía. A pesar de las dificultades, Lucia no se rendía. Pasaba horas revisando cada detalle del caso, buscando algún agujero en la narrativa de Fernando, alguna pequeña inconsistencia que pudiera abrir la puerta para una defensa más sólida. Sabía que el caso estaba siendo manipulado, que las pruebas no eran tan irrefutables como parecían, pero el poder de la Fiscalía y el peso de la opinión pública hacían que cada paso que daba fuera un desafío monumental. Aún así no se permitía dudar. Catalina merecía una defensa justa y Lucia estaba dispuesta a darlo todo por eso. Mientras tanto, fuera del tribunal, la vida de Lucia comenzaba a desmoronarse. La presión del caso, los ataques de la prensa y la falta de avances en su estrategia legal la estaban afectando. Sus amigos la instaban a renunciar, a dejar el caso antes de que arruinara su carrera, antes de que realmente comenzara. Pero Lucia no escuchaba. Sabía que estaba en lo correcto. Sabía que había una verdad más profunda que aún no se había revelado,
y estaba decidida a encontrarla, incluso si eso significaba perderlo todo en el proceso. Hace 4 años, el mundo de Catalina se desmoronó cuando su hija, María, desapareció sin dejar rastro. Catalina recordaba con claridad ese día, una mañana soleada, cuando todo parecía normal. María había salido a jugar en el parque cercano a su casa, como lo hacía siempre, pero esa tarde no regresó. Catalina, angustiada, recorrió cada rincón del vecindario, preguntando a los vecinos, llamando a la policía, esperando alguna señal de su hija. Sin embargo, lo único que recibió fueron respuestas vacías y miradas de pena. La desaparición de María fue solo el principio de la pesadilla. En las semanas siguientes, la investigación policial se estancó y pronto la atención de los medios se centró en Catalina. Primero, como una madre desconsolada en busca de respuestas. Luego, como la principal sospechosa. Los periodistas comenzaron a cuestionar su versión de los hechos, insinuando que su comportamiento era sospechoso. ¿Cómo una madre no tenía idea de dónde estaba su hija? ¿Por qué no había llorado frente a las cámaras? Las teorías conspirativas florecieron, y el público, alimentado por la prensa sensacionalista, pronto se convenció de que Catalina no solo sabía lo que había pasado con María, sino que era la responsable. La policía, presionada por la opinión pública, redirigió la investigación hacia Catalina. Las pruebas eran escasas, pero el clima emocional en torno al caso era abrumador. Finalmente, Catalina fue arrestada, acusada del asesinato de su propia hija, aunque nunca se encontró el cuerpo de María. Durante todo ese tiempo, Catalina insistió en su inocencia, pero nadie la escuchó. Su silencio, su manera estoica de enfrentar las acusaciones, fue visto como una señal de culpabilidad. Los recuerdos de esos días turbulentos llenaban la mente de Catalina mientras permanecía en el tribunal, sentada en silencio. La única razón por la que seguía luchando era por María. Sabía que su hija estaba viva en algún lugar, y esa certeza era lo que la mantenía de pie. Pero, ¿cómo podría probarlo? La verdad estaba enterrada bajo capas de mentiras, y el tiempo se estaba agotando. Catalina tenía que encontrar la manera de revelar lo que sabía antes de que fuera demasiado tarde. Mientras el juicio avanzaba, la narrativa en los medios seguía su curso implacable. Cada día, los periódicos y noticieros analizaban el caso de Catalina como si fuera un espectáculo de entretenimiento. Los titulares sensacionalistas no dejaban espacio para la duda. Monstruo o madre. La verdad sobre Catalina. Los reporteros comentaban cada movimiento en el tribunal, pero no buscaban la verdad, buscaban el escándalo. Era mucho más rentable pintar a Catalina como una asesina despiadada que considerar la posibilidad de su inocencia. La prensa había jugado un papel crucial en su condena desde el principio. Cuando la desaparición de María se convirtió en un caso mediático, los periodistas más agresivos transformaron la tragedia en una historia de culpabilidad. Las dudas sembradas por la falta de pruebas concretas no importaban. Lo que vendía eran las emociones, la rabia y el morbo. Catalina fue retratada como una madre sin alma, alguien incapaz de sentir, de llorar, lo que alimentaba la especulación de que era culpable. Los debates en los programas de televisión explotaban cada detalle del juicio, distorsionando los hechos para ajustarse a la narrativa que ya habían creado. Mientras tanto, la multitud afuera del tribunal seguía creciendo. Personas de todas partes del país llegaban para protestar, convencidas de que Catalina debía pagar por lo que había hecho. Los medios los alimentaban con imágenes cuidadosamente seleccionadas. Catalina, impasible, sentada en el banquillo de los acusados, su rostro sin emociones interpretado como una señal de su naturaleza fría y calculadora. Lucia, por su parte, veía impotente cómo la prensa destruía cualquier posibilidad de un juicio justo. Sabía que, incluso si lograba exponer las irregularidades del caso en el tribunal,
La batalla en la opinión pública ya estaba perdida. Catalina había sido condenada antes de que el juicio siquiera comenzara. Los medios no buscaban justicia, buscaban sangre. Y mientras la presión aumentaba, Lucia se preguntaba si alguna vez podría revertir el daño causado por esa maquinaria implacable. El tribunal estaba en tensión máxima. El juicio de Catalina se acercaba a su desenlace, y todos esperaban que su silencio la llevara inevitablemente a la condena. Fernando, confiado en su victoria, ya estaba planeando su próximo movimiento político. Para él todo era cuestión de tiempo. El juez, visiblemente cansado, se preparaba para dictar la sentencia, pero en ese preciso momento, cuando todo parecía decidido, Catalina levantó la cabeza por primera vez en días y habló. «Mi hija está viva», dijo, en un susurro que hizo que todos en la sala contuvieran el aliento. El caos estalló de inmediato. Los periodistas comenzaron a teclear frenéticamente. Las cámaras giraron hacia Catalina y el público se levantó de sus asientos. Fernando, sorprendido por la inesperada revelación, intentó rápidamente desviar la atención, tachando las palabras de Catalina como una maniobra desesperada para evitar su ejecución. Pero el daño ya estaba hecho. Esa simple frase había roto el muro de silencio que había rodeado el juicio desde el principio. El juez, claramente perturbado por la declaración, ordenó un receso inmediato para decidir cómo proceder. Lucia, que hasta ese momento había sentido que el caso se le escapaba de las manos, vio una chispa de esperanza. Catalina finalmente había hablado, y esas palabras podrían cambiarlo todo. Sin perder tiempo, corrió a hablar con su equipo. Ahora tenían que encontrar pruebas que corroboraran la declaración de Catalina, aunque eso significara desafiar a Fernando y todo el sistema que lo respaldaba. Mientras tanto, el tribunal, que antes parecía una maquinaria bien engrasada destinada a la condena, se tambaleaba bajo el peso de la nueva revelación. Con la bomba que Catalina había soltado, Lucia sabía que no había tiempo que perder. Si realmente María estaba viva, debían encontrarla antes de que Fernando pudiera maniobrar para encubrir la verdad. Mientras tanto, los medios comenzaron a especular febrilmente. La declaración de Catalina había dado un giro dramático al juicio, y aunque muchos seguían viéndola como culpable, otros empezaban a dudar. ¿Y si todo lo que creían saber estaba basado en mentiras? La prensa, que antes parecía unánime en su condena, empezaba a mostrar fisuras. Lucia, junto con un pequeño equipo de investigadores, comenzó a revisar viejos informes, pistas que habían sido ignoradas o enterradas en la montaña de acusaciones que Fernando había montado. Sabía que no podía confiar en los archivos oficiales, pero poco a poco comenzaron a aparecer pequeños indicios que sugerían que algo más grande estaba en juego. Algunos testigos que habían sido ignorados anteriormente empezaron a hablar. Personas que decían haber visto a María después de su desaparición, pero cuyas declaraciones habían sido suprimidas. Mientras Lucia avanzaba en su investigación, Fernando estaba en pánico. Sabía que el control que había ejercido sobre el caso estaba empezando a desmoronarse. En su oficina, discutía frenéticamente con sus asistentes, buscando desesperadamente formas de desviar la atención de la revelación de Catalina. Pero cuanto más intentaba sofocar la investigación, más evidente se hacía que algo no cuadraba. Cada nuevo documento, cada testimonio ignorado, era una grieta más en el muro de mentiras que Fernando había construido durante años. Con el tiempo corriendo en su contra, Lucia sabía que no podían confiar solo en las pruebas circunstanciales. Necesitaban a María. Solo ella podía salvar a Catalina y derrumbar la farsa que Fernando había orquestado. Pero ¿dónde estaba? Lucia y su equipo finalmente encontraron la pista que cambiaría el curso del juicio. Entre los archivos que habían sido relegados al olvido, apareció un informe de un testigo clave que aseguraba haber visto a María en una ciudad cercana meses después de su desaparición. El testigo, un hombre humilde,
Había intentado informar a las autoridades, pero su declaración nunca fue registrada oficialmente. El informe había sido enterrado bajo una montaña de papeleo, y ahora todo indicaba que había sido una orden directa de Fernando. La magnitud de la revelación no pasó desapercibida para Lucia. Esto significaba que Fernando había sabido desde el principio que María estaba viva. El descubrimiento sacudió los cimientos del caso. Lucia no perdió tiempo y presentó la nueva evidencia al tribunal. Mientras tanto, la presión sobre Fernando aumentaba. El fiscal, que hasta entonces había manejado el juicio con una confianza aplastante, comenzó a tambalearse. Su equipo, que antes lo respaldaba ciegamente, empezaba a cuestionar sus decisiones. Las filtraciones de la investigación de Lucia llegaban a los medios, y ahora la prensa, que había sido su principal aliada, empezaba a volverse en su contra. En una maniobra desesperada, Fernando intentó desviar la atención una vez más, argumentando que las nuevas pruebas no eran concluyentes y que solo buscaban desestabilizar el caso. Pero el daño ya estaba hecho. Las pruebas de su encubrimiento comenzaban a acumularse y la confianza en la fiscalía se desmoronaba rápidamente. Lucia, por su parte, estaba más determinada que nunca. Sabía que estaban cerca de la verdad, pero aún necesitaban a María para que el golpe final fuera definitivo. Mientras el tribunal se preparaba para escuchar los nuevos argumentos, la tensión era palpable. Catalina, aún en silencio, observaba todo desde su lugar, pero ahora con una mirada de determinación renovada. Sabía que el final estaba cerca y que pronto la verdad sería revelada. Fernando, por su parte, luchaba para mantener el control, pero el peso de sus mentiras empezaba a aplastarlo. El tribunal estaba abarrotado el día en que se presentaron las nuevas pruebas. La atmósfera era de expectación, como si todo el país contuviera el aliento. Lucia, con la confianza que le daban los últimos descubrimientos, presentó el informe del testigo que aseguraba haber visto a María viva. Además, otros documentos comenzaron a salir a la luz, mostrando claramente cómo Fernando había manipulado el caso desde el principio. Los murmullos en la sala de audiencias se hicieron ensordecedores cuando la magnitud de la corrupción quedó expuesta. Fernando, acorralado, intentó mantener su compostura. Intentó descalificar las pruebas, acusar a Lucia de fabricar la información y desacreditar al testigo. Pero ya era demasiado tarde. El juez, visiblemente afectado por las nuevas revelaciones, ordenó que el juicio tomara un nuevo rumbo. La credibilidad de Fernando se desmoronaba rápidamente y su equipo, incapaz de seguir sosteniendo sus mentiras, comenzó a abandonar su defensa. Catalina, aún sin pronunciar muchas palabras, finalmente levantó la mirada, sabiendo que su momento de justicia estaba cerca. En medio de todo esto, se produjo la noticia que cambiaría por completo el rumbo del juicio. María, quien había estado escondida, fue encontrada con vida. Su aparición fue la pieza final que necesitaba Lucia para derribar la fachada que Fernando había construido. La revelación de que la niña estaba viva, junto con las pruebas del encubrimiento de Fernando, dejó claro que Catalina había sido víctima de un complot bien orquestado. La multitud afuera del tribunal, que antes clamaba por justicia en contra de Catalina, comenzó a cambiar de postura. El juicio, que había sido un espectáculo público, ahora se convertía en una oportunidad para exponer la corrupción dentro del sistema. Mientras tanto, Fernando, incapaz de sostener más su defensa, fue arrestado en el mismo tribunal donde había buscado su gloria. Catalina por fin podía respirar. El tribunal, que durante tanto tiempo había sido el escenario de la condena de Catalina, ahora se llenaba de murmullos y susurros de sorpresa. Catalina, después de años de silenciosa resistencia, fue finalmente absuelta. El juez, con una expresión solemne, reconoció los errores del sistema y la manipulación del caso por parte de Fernando. Declaró a Catalina inocente de todos los cargos
y la sala estalló en una mezcla de aplausos y emociones contenidas. Los medios que habían contribuido a su condena ahora se apresuraban a cambiar el rumbo de la narrativa, retratando a Catalina como una heroína injustamente perseguida. Lucia, exhausta pero visiblemente aliviada, se acercó a Catalina. Las dos mujeres compartieron una mirada llena de significado. No había necesidad de palabras. Ambas sabían lo que habían atravesado para llegar a ese momento. Catalina, por primera vez en años, permitió que una lágrima recorriera su rostro. Era una mezcla de alivio y tristeza, de liberación por haber superado la pesadilla, pero también de dolor por todo lo que había perdido en el proceso. Mientras Fernando era escoltado fuera del tribunal esposado, las cámaras se centraron en él. El hombre que había construido su carrera a base de engaños y manipulación ahora se enfrentaba a la justicia que tanto había corrompido. Su caída fue tan pública como su ascenso, y el sistema que lo había protegido durante tanto tiempo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Los titulares del día siguiente ya no eran sobre la culpabilidad de Catalina, sino sobre la corrupción de un fiscal que había utilizado a una madre inocente como chivo expiatorio. Afuera del tribunal, los manifestantes que antes clamaban por la condena de Catalina ahora se mostraban divididos. Algunos seguían sin creer en su inocencia, pero la mayoría comenzaba a aceptar que habían sido engañados. Catalina salió del edificio acompañada de Lucia, rodeada de periodistas que ahora buscaban una declaración. Pero, fiel a su estilo, Catalina solo ofreció una última mirada tranquila y se retiró en silencio, dejando que la verdad hablara por sí sola. Tras su absolución, Catalina finalmente pudo reencontrarse con su hija, María. El momento fue emotivo y lleno de lágrimas, pero también de promesas de un nuevo comienzo. María, después de años de haber estado desaparecida, ahora podía volver a los brazos de su madre. Aunque el tiempo perdido jamás podría ser recuperado, ambas sabían que tenían la oportunidad de reconstruir sus vidas juntas. Catalina, que había soportado tanto, se había convertido en un símbolo de resistencia y de lucha por la verdad. La historia de Catalina no terminó con su absolución. Inspirada por su experiencia y con el apoyo de Lucia, decidió fundar una institución dedicada a ayudar a otras personas que habían sido injustamente condenadas. Con la misma determinación con la que había enfrentado su propio juicio, Catalina se lanzó a la tarea de desafiar un sistema que había fallado tantas veces. Junto a Lucia comenzaron a trabajar en casos similares, luchando por aquellos que, como ella, habían sido víctimas de manipulaciones y errores judiciales. El impacto de su historia resonó por todo el país. Su caso no solo reveló la corrupción de Fernando, sino que también puso en el centro del debate la influencia de los medios en los juicios públicos. Catalina, quien antes había sido pintada como una villana, ahora era vista como un ejemplo de perseverancia y fortaleza. Muchas personas, inspiradas por su lucha, se unieron a su causa, y pronto la institución que había fundado comenzó a crecer, ayudando a exponer más casos de injusticia. Catalina y María, aunque marcadas por el pasado, encontraron una nueva vida juntas. Decidieron mudarse a un lugar lejos de la atención pública, un lugar donde pudieran sanar y construir un futuro en paz. A pesar de todo lo que habían atravesado, ahora podían mirar hacia adelante con esperanza. Catalina, antes condenada por un sistema corrupto, ahora utilizaba su experiencia para cambiarlo. Su historia, lejos de terminar, se transformaba en un legado de justicia, verdad y redención. Con el tiempo, la historia de Catalina se convirtió en una leyenda moderna, un símbolo de la lucha incansable por la justicia. El impacto de su caso no solo sacudió al sistema judicial, sino también a toda una nación que había sido testigo de cómo la verdad puede ser manipulada. La institución que fundó junto a Lucia creció exponencialmente. Cada día, nuevas víctimas de injusticias acudían en busca de ayuda, y Catalina,
con la misma calma y determinación que la había caracterizado durante su propio proceso, las acogía y les ofrecía esperanza. Los medios que antes habían contribuido a su condena ahora la alababan por su valentía. Se escribieron libros y se produjeron documentales sobre su vida y su lucha, transformando a Catalina en un ícono de resistencia. A pesar de la atención renovada, ella continuaba evitando las cámaras y el sensacionalismo. Para Catalina, su mayor logro no era ser reconocida públicamente, sino salvar a otras personas del destino que ella misma había enfrentado. Lucia, por su parte, se había convertido en una de las abogadas más respetadas del país. El caso de Catalina fue solo el comienzo de una carrera dedicada a la defensa de los inocentes. A través de su trabajo en la institución, Lucia seguía desmantelando casos en los que el sistema había fallado. Aunque el peso de cada batalla era enorme, su determinación nunca flaqueaba. Sabía que cada vez que liberaba a una persona injustamente condenada, estaba honrando el legado de Catalina y su propia misión de justicia. Catalina y María, aunque heridas por el pasado, habían encontrado la paz. Vivían en una pequeña casa en el campo, lejos de la mirada curiosa de la sociedad. Allí, rodeadas de naturaleza, trabajaban en sanar sus cicatrices. María, ahora una joven adulta, se dedicaba a los estudios, con la esperanza de algún día seguir los pasos de su madre y ayudar a quienes habían sido víctimas de injusticias. El vínculo entre ambas se había fortalecido con el tiempo, y aunque el dolor de la separación jamás desaparecería del todo, ambas sabían que tenían una segunda oportunidad. El impacto del caso de Catalina no se limitó a su propia vida. Las repercusiones en el sistema judicial fueron profundas. Se llevaron a cabo reformas que buscaban evitar que casos como el suyo volvieran a ocurrir. Se revisaron protocolos y se establecieron nuevas leyes para proteger a los acusados de la influencia de los medios y de la corrupción interna. Fernando, por su parte, cumplía su condena en prisión, un recordatorio viviente de hasta dónde puede llegar la ambición desmedida cuando se antepone a la justicia. Catalina continuó su labor desde las sombras, dejando que las acciones hablasen más alto que las palabras. En cada caso que asumía, en cada persona que ayudaba a liberar, veía una parte de sí misma. Cada vez que un inocente era absuelto, Catalina revivía su propio viaje de sufrimiento y redención. Sin embargo, a pesar de todo lo que había conseguido, su motivación seguía siendo simple: evitar que otros pasaran por lo que ella había vivido. La fundación que Catalina y Lucia habían creado continuó creciendo, recibiendo apoyo de figuras públicas, de abogados y de personas comunes que querían ayudar. Pronto, la organización se expandió más allá de las fronteras del país, convirtiéndose en un movimiento global para la justicia. Catalina, quien alguna vez había sido vista como una villana por el mundo, ahora era reconocida internacionalmente como una heroína. María, por su parte, decidió seguir los pasos de su madre. Se convirtió en abogada, impulsada por el deseo de defender a quienes, como su madre, habían sido víctimas de un sistema injusto. Con el tiempo, madre e hija comenzaron a trabajar juntas, cada una aportando su fuerza y su conocimiento para cambiar la vida de los demás. La historia de Catalina ya no era solo la de una mujer que fue injustamente condenada, sino la de una madre que, contra todo pronóstico, luchó por la verdad y transformó el mundo que la había intentado destruir. Así, Catalina cerró el ciclo de su vida, sabiendo que su lucha había dejado una marca imborrable en el mundo. Su legado de justicia y redención seguiría vivo en cada persona que ayudaba, en cada inocente que lograba su libertad y en cada voz que no se silenciaba. Suscríbete ahora y no te pierdas los videos más emocionantes. También no olvides darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.